La manera en cómo producimos software ha cambiado radicalmente, en especial en los últimos meses. Esto gracias a las herramientas de inteligencia artificial. Lo que antes tomaba a un equipo de desarrollo semanas o meses, ahora puede llevarse a cabo por una sola persona en cuestión de días. El problema de comenzar a trabajar con estas nuevas herramientas no es una cuestión técnica, es el ruido que hay alrededor de ellas. Personas que te dicen que solamente con un par de horas pueden crear aplicaciones completas con todas sus complejidades, o que si estás utilizando una herramienta específica, entonces lo estás haciendo muy mal y te vas a quedar sin trabajo. Y claro, la herramienta cambia cada tercer día. Lo importante es que podamos separar ese ruido y entender que el proceso cambió, o mejor dicho, que nuestro lugar en él ahora es diferente. Quizás ya no vamos a escribir tanto código. Ahora vamos a tener que explicar a las herramientas cuáles son nuestras especificaciones y vamos a verificar y corregir el código generado. Esto a partir de que podamos entender mejor a nuestro producto y a los clientes. Lo que voy a mostrarles es una serie de videos de cómo yo personalmente trabajo con mi proceso utilizando herramientas de inteligencia artificial. Obviamente no es la única forma, pero en general, sin importar las herramientas, el proceso es la parte más importante con la que debemos quedarnos y sobre todo, adaptarlo a nuestras necesidades particulares. Este es el mismo proceso que utilicé para crear Resto, la cual es una aplicación web para finanzas personales basadas en el método japonés Kakeibo. Las herramientas que yo les voy a mostrar a continuación las utilicé en todo el proceso de desarrollo de esta aplicación, desde la generación de la información de lo que sería el MVP, la generación de las tareas, el diseño del logo, toda la cuestión de imagen y también el código completo de la aplicación lo hice a través de una serie de especificaciones generadas a través de inteligencia artificial. Antes de comenzar es necesario descargar e instalar una serie de herramientas que en este caso son skills o agentes que vamos a utilizar con nuestro motor de inteligencia artificial. Todas estas herramientas las he ido juntando y adaptando para que cumplan con mis necesidades personales. En esta página de máquina.app ustedes van a poder encontrar todas las herramientas open source, no únicamente las específicas para inteligencia artificial, sino todas las herramientas open source que actualmente mantengo o trabajo. Y dentro de esas herramientas hay un repositorio, el cual es público, que se llama Rails Cloud Code, en donde tengo, como les mencioné, estos skills o estos agentes que va a ser necesario instalarlos dentro de Cloud. Para esta primera fase del video, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la aplicación de escritorio de Cloud. Creo que es la herramienta más sencilla de entender y es donde vamos a instalar una de las librerías que tengo que se llama MVP Creator. Este MVP Creator es el que nos va a permitir hacer la definición de la aplicación que queremos crear. Nos va a ayudar a identificar cuál es el problema de negocios, a identificar cuáles son los usuarios de nuestra aplicación, además de encontrar cuáles son los diferenciadores que tiene esta aplicación contra otras que ya pueden existir en el mercado. Esto lo va a hacer a través de la generación de varios documentos o artefactos. Entonces, para poder instalar el MVP Creator, lo primero que tenemos que hacer es venir a la parte de Settings dentro de Cloud Desktop. Me voy a ir aquí a Capabilities y lo que le voy a permitir aquí es acceso para poder instalar herramientas desde Internet. Aquí yo lo que le voy a decir es que necesito que tenga acceso a github.com. Lo voy a agregar. Después me voy a Customize. Y aquí me muestra cuáles son, por ejemplo, los skills o agentes que yo tengo instalados. Yo le puedo dar buscar nuevos plugins. Y lo primero que me presenta son las herramientas que son parte de Anthropic o bien que son de algún partner de Anthropic. Aquí lo que voy a hacer es que voy a pedirle irnos a personal. Voy a agregar un marketplace desde GitHub. Y en este caso voy a poner el nombre del repo, que es máquina-app, diagonal Rails Cloud Code. Le voy a hacer sync. Y lo que va a hacer es que va a clonar ese repositorio y va a identificar cuáles son los plugins o skills que yo tengo configurados ahí. De todos, ahorita el que me interesa es el MVP Creator. Por lo tanto, hay que darle install. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Simplemente voy a cerrar esta pantalla
y voy a regresar a la parte del chat. Ok, ya que tenemos el MVP Creator instalado, lo que necesitamos hacer es explicarle qué aplicación es la que queremos. En este caso yo lo que quiero crear es una aplicación para fotografía. Independientemente del código, yo hago bastante fotografía y luego hay ocasiones en que necesito compartir esas imágenes con alguna institución o con alguna persona que esté interesada en esas fotos en particular. Obviamente me van a decir que hay un montón de aplicaciones para esto. Por ejemplo, está Google Drive, que creo que es el más común. Está Dropbox, que se puede utilizar para tal funcionalidad. Y podemos encontrar algunas otras aplicaciones en el mercado que están diseñadas específicamente para esto. Yo el caso en particular que tengo es que yo necesito crear folders. En esos folders yo voy a cargar imágenes que van a tener diferentes resoluciones, que son para diferentes necesidades, ya sea para redes sociales o para imprimir. Pero aparte yo lo que quiero es poder compartir un link a una persona sin necesidad de que esa persona se tenga que registrar ni crear una cuenta y que pueda acceder a esas imágenes. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear o voy a describirle a Cloud qué tipo de aplicación es la que yo quiero hacer. Como les mencioné, parte del proceso cambió. Ahora ya nosotros somos quienes tenemos que explicar y darle toda esa información que necesitan, en este caso las inteligencias artificiales, para poder realizar una función. Aquí yo ya tengo un texto que yo ya definí y escribí de qué es lo que quiero hacer. Todos los textos y toda la información que voy a colocar van a estar en inglés. Realmente creo que se puede hacer en español o en cualquier otro lenguaje. No creo que eso sea un impedimento, pero por una cuestión de costumbre voy a utilizar en inglés. Y lo que le estoy diciendo es que quiero que me ayude a crear un MVP, en este caso para una plataforma profesional para poder enviar fotos. Aquí la palabra clave es Create MVP. Y eso es lo que va a hacer que, en este caso, el motor de Cloud identifique que queremos utilizar el skill de MVP Creator y va a empezar a trabajar a partir de ahí. Después, dentro de la descripción dice que hay que pensar que esta es una aplicación, que es una galería privada, específicamente para fotógrafos, en donde quieren ellos poder presentar a los clientes el trabajo ya finalizado. El concepto principal es que el fotógrafo va a poder crear un proyecto, ya sea para un cliente o un trabajo personal, organizar las fotos dentro de colecciones, dentro de ese proyecto, y luego permitir compartir esas imágenes a través de galerías con links ya sea de un solo uso que pueden expirar. Y una vez que nosotros invitamos a un cliente, el cliente puede ver, comentar, darle un like o descargar las fotos en la calidad que el cliente prefiera, ¿no? Ya sea baja resolución, alta resolución. Dentro de las características principales dice que los proyectos contienen una colección de las imágenes en alta resolución. Y entonces, a través de Ruby on Rails, con algo llamado Active Storage, lo que vamos a hacer es crear los thumbnails, es decir, las imágenes pequeñitas, pero también poder crear variantes de diferentes calidades, ya sea baja, media o alta, a partir de los archivos de alta resolución. También el fotógrafo o la persona responsable va a poder reorganizar el orden como quieren que esas imágenes aparezcan. Es decir, en Google Docs o Drive, por ejemplo, subo las imágenes y Google las ordena conforme las va cargando, ¿no? Hay manera de poder cambiar ese ordenamiento, pero creo que no hay manera de poder decir, yo creo que esta imagen esté antes que esta otra. Y aquí sí queremos que la aplicación pueda hacer eso. En el caso de los links que vamos a compartir, por ejemplo, cuando yo le mande el link a un cliente o a la persona interesada, una vez que esta persona haga uso de ese link ya expira y ya nadie más lo puede utilizar. Esto es una medida de seguridad y también el link autoexpira después de 7 días. Es decir, si no se utiliza, el link va a desaparecer. Y todas las sesiones que se creen para poder ver las imágenes a las galerías donde se invitó, pues son en cuestión de read only. No van a poder subir, no van a poder borrar, pero sí van a poder realizar las acciones que ya mencionamos anteriormente.
Otra cosa importante es que tanto el fotógrafo como el usuario invitado puede descargar foto por foto o puede seleccionar varias fotos y descargarlas todas como un solo archivo zip y puede elegir cuál es la calidad de las imágenes que desea descargar. El target de los usuarios son usuarios freelance, en este caso fotógrafos o estudios fotográficos, y me voy a enfocar en Latinoamérica. El lenguaje de la aplicación va a ser en español primero, pero bueno, con Rails tenemos la manera de poder utilizar i18n, entonces quiero que también tenga el lenguaje inglés, pero va a ser el lenguaje secundario. El nombre que estoy pensando para esta aplicación se llama Liminal y le digo que estoy abierto a sugerencias, ¿no? Una vez que haga su análisis, a lo mejor me va a hacer una serie de preguntas y me va a indicar si el nombre es adecuado o no es adecuado, o me va a hacer algunas sugerencias. Hay que tener en cuenta que eso también muchas veces depende de la disponibilidad de los dominios, ¿no? Que hoy en día todos los dominios con palabras comunes están prácticamente tomados independientemente de que tengan uso o no. Y como parte final le indico un par de posibles competidores, es decir, aplicaciones que yo identifiqué y que funcionan más o menos parecido a lo que quiero, pero que no hacen exactamente lo mismo, además de Google Drive. Y luego ya explícitamente le digo que utilice el MVP Creator Skill. Entonces yo lo que voy a hacer es darle clic. Y esto va a tardar bastantes minutos. Como les mencioné, va a generar una serie de documentos a partir de una investigación que va a hacer. Y en algún momento me puede llegar a hacer algunas preguntas. Entonces, para no detenerlos aquí los 15, 20 minutos que se puede llegar a tardar, regreso en un momento. Después de varios minutos, a partir de la información que nosotros proveímos para la aplicación, el skill de MVP Creator finalizó y generó una serie de documentos que son los entregables, donde describe ya más a fondo la aplicación a partir de la investigación que hizo y el entendimiento que tiene de la misma. Entonces aquí me pone como una estructura de los documentos que generó. Me da una serie de decisiones que me las pone para poder revisar, por ejemplo, una autorización dual. Y dice que el mayor diferenciador técnico en Rails 8 para el fotógrafo es que podamos tener un gallery session, es decir, que no haya una cuenta para la persona que está recibiendo el acceso, que no tenga necesidad de crear una cuenta. La otra cuestión que me dice es que, bueno, utilizar Cloudflare R2 en lugar de utilizar Amazon S3. Y me da por ahí otras opciones, ¿no? Una de ellas habla sobre el logo, el umbral o la palabra esta liminal, en donde dice que son dos barras verticales que evocan una puerta, el visor de la cámara o el espacio para crear y entregar. Y esta es una cuestión ya más conceptual de diseño que está dentro de las instrucciones que tiene en este caso el MVP Creator, ¿no? El primero de los documentos que me genera, que es este que está aquí, es un artefacto y es un Market Research Report. Hace una investigación sobre cuáles son las aplicaciones que ya les había comentado, ¿no? O cuáles son las problemáticas. Por ejemplo, habla por aquí que ya hay soluciones existentes y dice que son demasiado complejas. Esto ya es como algo que le agrega, en este caso, el motor de inteligencia artificial, y puede o no que sean complejas, pero está PicTime, que tiene tienda también para impresiones y tiene automatizaciones para hacer marketing. Por ejemplo, a mí no me interesa esa parte. O habla de otras que son demasiado genéricas, como un Google Drive, un WeTransfer, un Dropbox, en donde no hay un branding, en donde simplemente le pongo el montón de imágenes dentro de un folder para descargar. Entonces lo que hace es que vaya y encuentra como este punto medio, que es lo que yo estoy buscando con Liminal, y habla de una plataforma que está enfocada exclusivamente a la parte de la entrega y la presentación, sin ruido, en español, con una buena experiencia para el usuario, para el cliente, que refleje el cuidado del trabajo fotográfico.
Entonces dice que Liminal puede ser o puede capturar esta parte del mercado siendo más limpia, más rápida y honesta, en este caso para fotógrafos independientes y estudios en América Latina, ¿no? Entonces ya se va y hace un detalle mucho más importante sobre la parte del mercado, en donde habla a lo mejor de tendencias, de cuestiones que encontró relacionadas a esta área, habla de experiencias digitales que pueden tener los usuarios con otro tipo de plataformas, ¿no? Y de cómo podemos absorber como esa información para nuestra aplicación. Habla obviamente, del uso de WhatsApp, que es súper común para compartir links, para compartir imágenes. Y luego después va por cada una de las plataformas que yo le mencioné o que encontró y hace como un análisis de competencia, ¿no? Habla sobre qué es la plataforma, cuáles son los planes, en este caso de pago que tiene, cuál es el target de mercado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, PicTime dice que es específicamente para fotógrafos de bodas y retratos, principalmente en Estados Unidos y Europa. Tiene aplicación web, tiene aplicación móvil, habla sobre los key features, o sea, cuáles son las características que identifican en este caso a PicTime. Habla cuáles son las fortalezas y dónde pues posiblemente no esté tan fuerte la aplicación, ¿no? Y luego se va con el siguiente competidor y hace exactamente lo mismo. Es Pick to Drop, fotógrafos nuevamente en Europa, especialmente en Alemania, key features, strengths, características importantes, cuáles son las debilidades. Encontró otra, por ejemplo, que yo no le mencioné, que esta se llama Shootproof, que esta habla que es igual para fotógrafos de boda, retratos y que está específicamente en Estados Unidos y habla de los costos, características, fortalezas, debilidades. Y luego ya después habla de, por ejemplo, Google Drive y en este caso hace la referencia de la usabilidad que tiene de la carpeta compartida y que posiblemente es la manera más común dentro de los fotógrafos de Latinoamérica que utilizan para compartir, en este caso, el trabajo una vez que ya finalizaron. Habla de habilidades. Entonces lo que hace es que crea esta matriz en donde trata de encontrar dónde podemos entrar. El único detalle es que toda esta información es súper optimista, entonces muchas veces hay que tomarla, como dicen los gringos, con un granito de sal y ver realmente donde sí hay posibilidad o no hay posibilidad para nuestra aplicación, ¿no? Siempre va a decir que las oportunidades de Liminal, que es la aplicación que estamos creando, siempre van a ser mejores que todas las demás. No necesariamente va por ahí la cosa, pero bueno, es parte del trabajo que hace este MVP Creator. Habla sobre, como les mencionaba, sobre los precios, sobre, por ejemplo, cuántos modelos de pago o bloques de pago puede tener una aplicación, ¿no? Tanto el bloque gratuito, cuáles son las limitaciones, el básico, cuál es el costo, y el pro, ¿no? Cuál es el costo por mes. Y hace por ahí una evaluación de cuáles pueden ser posiblemente los precios que podemos tener en Latinoamérica, ¿no? Tomando en cuenta que estas están enfocadas a mercados europeos o mercados en Estados Unidos. Y luego habla de oportunidades. ¿Cuál es el diferenciador? Dice que ninguno de los competidores está construido realmente para el mercado hispanohablante, que podemos enfocarnos en esa parte. Que la privacidad es más radical, que no hay esta opción de links de un solo uso donde yo lo comparto y un usuario puede tener acceso sin crear una cuenta y tener acceso a el trabajo, ¿no? También dice que una oportunidad importante es esta posibilidad de ofrecer descargas con calidad, ¿no? En donde el usuario puede definir cuál es la calidad que yo quiero de las imágenes que voy a descargar, ya sea para redes sociales o para poder hacer una impresión. Y la otra es que podemos enfocarnos en la parte de simplicidad como una ventaja, ¿no? A lo mejor las otras plataformas ya evolucionaron bastante, que esto sucede en muchas aplicaciones. Conforme van creciendo, hay una cuestión en donde la simplicidad deja de ser prioridad por ofrecerle un montón de herramientas a los usuarios. Entonces se convierte como mucho más compleja de utilizar y luego entender cuáles son todas las capacidades disponibles que puede llegar a tener una aplicación.
habla sobre usuarios target, consideraciones regionales, y luego nos da una serie de recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, nos dice qué sí debe de tener: proyectos, colecciones, el cover de foto seleccionable. Esto lo sacó, por ejemplo, de BigTime. Creo que tiene esa opción donde puedes crear un proyecto y puedes utilizar una imagen como cover específica. Y en fin, nos da qué es la información o las recomendaciones mínimas que debe tener nuestro MVP, y luego hace una separación de qué sería importante agregar a lo mejor post MVP. Y esto es importante también para poder nosotros entender qué tanto es que queremos desarrollar nuestra aplicación para esta primera versión de MVP. Y nos da la referencia de todos los lugares que encontró. El otro documento es el plan de MVP, que es este que está aquí. Este ya está enfocado a nuestra aplicación, hace algunas sugerencias, nos crea, en este caso, una parte de la filosofía que tiene que ver con la entrega, ¿no? De entregar un producto de calidad. Es decir, no la entrega de la aplicación como tal, sino que le permitamos a los fotógrafos el tener una buena experiencia de entrega para sus clientes. Toda la parte de privacidad, de simplicidad y, bueno, calidad en diferentes niveles, ¿no? En fin, nos da una serie de información que es importante eventualmente cuando nosotros empecemos a crear los specs para nuestra aplicación. También nos da un feature set, es decir, una serie de características que debe tener nuestra aplicación como parte del MVP, y nos va y nos describe cuál es el propósito y luego cuáles son las tareas, en este caso, que eventualmente se tendrían que desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en colecciones, donde se organiza las fotos de un proyecto a manera de capítulos con una identidad propia. Features: crear colecciones dentro de un proyecto, no sé, ceremonia, cóctel, recepción, seleccionar cuál es la foto cover con un drag and drop, reordenar el contenido de las colecciones dentro del mismo proyecto, reordenar las fotos dentro de una colección y a lo mejor ver un conteo de fotos por colección. En fin, nos da toda esta información de que puede eventualmente llegar a ser características que vamos a tener que programar o que se van a tener que programar dentro de la aplicación. Tiene una zona crítica, por ejemplo, dentro de la experiencia del usuario, y habla precisamente del momento de la entrega, ¿no? Uno dice, bueno, en Latinoamérica a lo mejor las conexiones de internet no son tan buenas, no debe requerir de una cuenta, de un login o de una app. Debemos de ser claros al momento de que abran el link, qué es lo que se le va a mostrar, y luego nos habla de cuál es el flujo, ¿no? De igual manera, como este MVP Creator sabe que estoy creando aplicaciones para Ruby on Rails, ya puede hacer como algunas indicaciones técnicas de definir cuáles son algunos modelos, cuáles son algunos atributos que esos modelos pueden llegar a tener, cuál va a ser la relación entre esos modelos. De hecho, aquí hay un key relationship, ¿no? Entre proyectos, entre links compartidos, entre galerías. Es decir, ya tomando en cuenta la información que conoce la aplicación que queremos crear, puede empezar a sugerir algunas cuestiones técnicas, flujos de usuarios, cómo medir. Bueno, algunas de estas cosas ya son como cuestiones de marketing, ¿no? Cómo medir cuál es el interés, en este caso, por la plataforma que estamos construyendo, y me da una serie de checklists, ¿no? En donde siempre todos los modelos, cuando le pides que te haga un cronograma o una serie de tareas, te va a poner información así como que semanas 1 a 2, semanas 3 a 4, y que nunca son estimaciones que a lo mejor toma a partir de la información que se utilizó para entrenar el modelo, pero que en la realidad son estimaciones que no se apegan a nada específico o estricto, ¿no? En fin, este es el documento. El otro documento es el de branding, en donde ya es una sugerencia, por ejemplo,
Ya como marca, cuáles son los valores, ¿no? Serenidad, precisión, confianza, cuál es la personalidad de este branding. Nos da una idea conceptual del logo. El logo de Liminal representa un umbral, un marco que encuadra la transición, dos líneas verticales paralelas ligeramente abiertas, evocan al mismo tiempo una puerta entreabierta, un visor de cámara o un espacio en blanco entre dos momentos. El wordmark utiliza tipografía de peso ligero o espaciado generoso, comunicando calma y precisión. Después me habla sobre las variaciones del logo, donde se puede utilizar únicamente el texto o el logo con la imagen o únicamente lo que sería el icono, y luego da especificaciones para logo, por ejemplo, que son las especificaciones que normalmente recibiríamos de un diseñador, ¿no? Nos dice cuál es el tamaño mínimo del logo, cuál es el ancho, cuánto espacio debe haber alrededor del logo antes de que nosotros podamos poner algún otro elemento, cuáles son los fondos, si fondos claros, fondos oscuros. En fin, son las cosas que nos daría un diseñador. Lo que no debemos hacer con el logo no es tirarlo, no cambiar la tipografía, no utilizar colores que no estén dentro de la paleta, no agregar sombras, en fin, toda esa información viene aquí. Aquí tengo los logos en formato Markdown y luego nos da una paleta de colores. Hay una serie de colores que son los primarios, colores secundarios, neutrales, que podemos utilizar en este caso para darle una imagen a nuestra aplicación, ¿no? Nos sugiere tipografías, cuáles son las que podemos utilizar y nos da la razón por qué está utilizando estas tipografías. En particular aquí sugirió Inter. En teoría hay como reglas para que ya no sugieran esa tipografía, pero bueno, al final de cuentas son sugerencias que nosotros podemos ir y cambiar posteriormente. Nos da un montón de detalles, ¿no? De cómo, en este caso, cómo se van a ver los headers, ¿no? Los H1, H2, H3, el texto principal de qué tamaño va a ser. Hay guías para cómo utilizar la tipografía, hay guías para los espacios. En fin, es todo lo que nos daría un diseñador. Inclusive guías aquí de cómo vamos a escribir texto para la aplicación, ¿no? Qué sí podemos escribir, qué no podemos escribir, cuál es el tono. Esto ahorita lo vamos a optimizar un poco, pero está esta guía inicial. Inclusive ya me dice, si voy a utilizar Tailwind 4, que sabe que utilizo Tailwind 4, ya me da cómo yo puedo configurar el tema a partir de variables utilizando los colores que está proponiendo para nuestra aplicación, y nos da una variante oscura. Ok, otro de los documentos es el documento técnico, que este también es a partir de lo que conoce de la aplicación y de lo que conoce de Ruby on Rails. En este caso, el documento técnico me dice cuál es el framework que voy a utilizar. Me dice que mi frontend va a ser Hotwire, Turbo y Stimulus, sin JavaScript, es decir, sin Node. Que CSS va a ser Tailwind. Para los componentes de UI voy a utilizar Máquina Components, que es una de mis librerías. Active Storage para las imágenes me está sugiriendo utilizar, como ya vimos anteriormente, Cloudflare R2. La base de datos me dice que en modo desarrollo podemos utilizar SQLite y luego en producción podemos utilizar Postgres. Y luego me da pues una serie de herramientas, ¿no? Que en este caso el framework de Rails ya propone. Por ejemplo, SolidQ, Solid Cache, Solid Cable. Me dice que no vamos a utilizar Device, que vamos a utilizar Minitest y que vamos a utilizar Camel 2 en este caso para poder hacer el deployment de nuestra aplicación. Y de hecho nos dice que os vamos a dockerizar y que vamos a ponerlo dentro de nuestro propio servidor. Gemas adicionales que sugiere. Y hay una serie de herramientas como bien específicas que dice no utilizar. Device, React o Vue para el UI, Redis, RSpec, el concepto este de Service Objects que no significa nada dentro de Rails pero que todo el mundo utiliza. Dice no utilizar AWS S3 ni utilizar Shrine o Carrier Wave, en este caso para Active Storage. Nos da toda una organización, en este caso de una serie de clases que ya propone que debe tener nuestra aplicación. Nos da código
inicial para los modelos, que muchas veces esto funciona o no funciona completamente, pero termina teniendo conceptos que eventualmente se van a terminar utilizando, ¿no? En fin, este documento es bastante extenso y es un documento que va a cambiar eventualmente cuando nosotros comencemos a desarrollar la aplicación. También nos da para iniciar nuestro proyecto, todos los proyectos cuando utilizamos el CLI o la herramienta de terminal de cloud, tenemos este Cloud MD donde vienen una serie de instrucciones. Aquí ya definió esas instrucciones por nosotros. Muy probablemente no todas se van a quedar aquí, eventualmente algunas las vamos a eliminar o modificar o las vamos a mover a alguno de los otros documentos generados. Y me da una serie de documentos más que vamos a instalar o utilizar dentro del proyecto. Este es el logo que nos está proponiendo para la aplicación. Es de lo que habló del logo conceptual, que son las dos barras. Y luego viene la palabra liminal y luego viene el icono, que es básicamente este. Aquí ya, una vez que nosotros hayamos leído estos documentos, pues lo ideal sería que nosotros podamos darle retroalimentación y poderle decir qué sí es lo que queremos o qué es lo que no queremos. En este caso yo le voy a decir que los descargue todos, se los voy a aceptar y eventualmente si tengo que hacerle modificaciones, pues esas modificaciones las voy a ir haciendo. Lo voy a poner a Liminal Docs y lo voy a descargar. Les había mencionado que, por ejemplo, otra parte importante es que a la parte del branding sí le voy a hacer algunos ajustes, sobre todo en la parte de la voz. Ya en el documento de branding ya venían algunas propuestas. Yo le voy a pasar un texto que yo ya hice en donde básicamente yo le digo cómo quiero que suene cuando yo le empiece a pedir que utilice esta información para crear material de marketing, por ejemplo, el sitio, las páginas estáticas, pero también al momento de poner comentarios o poner textos dentro de la aplicación o crear correos electrónicos, de qué manera quiero que sea esa voz. Entonces aquí yo le estoy diciendo básicamente que es una voz calmada, confiable, y en este caso es una voz que representa a un fotógrafo que hace un buen trabajo fotográfico, pero que también puede expresar el trabajo a través de palabras. Entonces yo le voy a decir que comience a analizar esto y lo que va a hacer es que me va a generar un nuevo documento. Entonces voy a parar un momento el video y regreso. Y aquí ya terminó de crear este documento que es el de la voz de la marca, en donde toma la información previa, por ejemplo, del MVP y del otro documento de marca, donde nos daba los colores, las tipografías, los espacios, y ahora lo que hace es que crea este documento que sirve específicamente para marketing, en donde no habla de una guía de estilos, sino habla de cómo debe ser el lenguaje y cómo debe ser la comunicación de la aplicación, tanto en las pantallas donde va a trabajar el fotógrafo o donde va a venir su cliente a ver y descargar las imágenes, pero también para la parte de marketing, de qué manera al momento que nosotros creemos, no sé, redes sociales y empecemos a compartir la aplicación, de qué manera esa información se va a comunicar, cuál debe ser el lenguaje, ¿no? Y entonces habla de algunos cores de personalidad, ¿no? Dice que la parte económica, ¿no? Y dice, Luminal debe de utilizar la menor cantidad de palabras para hacer el máximo de los trabajos. Y nos dice que debe estar presente, es decir, que no debe ser editorial ni utilizar este tipo de frases como la mejor selección o tú eres el mejor o cosas así por el estilo, sino mantener pues una voz como centrada en este caso, ¿no? Weight en este caso
sobre la parte de la precisión, no utilizar adjetivos, ser como claros y directos sobre lo que estamos comunicando, también la parte de exacto, y luego viene un espectro de tono, ¿no? Donde da básicamente una serie de indicaciones de cómo debe de ser la comunicación. Toda esta información se va a utilizar, por ejemplo, al momento que estemos generando nuestra aplicación, las especificaciones, le pasamos este documento y todos los textos que se van a generar para nuestra aplicación van a tratar de seguir esta idea, ¿no? Habla también sobre el vocabulario, utilizar palabras que tengan una intención, y luego nos dice también qué palabras debemos de utilizar, ¿no? Como mágico, magia, flujo de trabajo, sube a la nube, cosas así por el increíble, ese tipo de cosas, tratar de evitarlas, ¿no? Y pues vaya, vienen una serie de opciones que nos da, por ejemplo, al momento de generar textos para los botones, mensajes para confirmación, para los estados vacíos, ¿no? Por ejemplo, cuando no tenemos ningún proyecto, de qué manera te invitar a que continúes con el siguiente paso, de qué manera vamos a comunicar los mensajes de error, ¿no? Aquí siempre parte de las guías que tienes que los mensajes tienen que ser claros y tienen que tratar de ayudar al usuario para resolver si es que el problema está en las manos del usuario para poderlo resolver, ¿no? En fin, viene toda esta información que tiene que ver, otra vez, cómo va a ser la voz con la cual vamos a comunicar a través de nuestra aplicación. Y luego, en la siguiente fase, lo que voy a hacer es que voy a copiar un texto que tengo aquí. Y aquí yo lo que le voy a pedir es, bueno, ya sabes cuál es el MVP. Ya sabes qué aplicación es la que quiero construir. Ya me sugeriste una serie de flujos. Ya tienes un branding, ya tienes logos, ya tienes una voz. Ahora lo que yo quiero que hagas es que me crees unos mocks, es decir, que me hagas unas pantallas con HTML, CSS y JavaScript, así nada más, que yo pueda ver visualmente cómo debe de verse esa aplicación. Y en este caso lo que voy a hacer es que voy a compartir este texto que tengo aquí, en donde le estoy pidiendo que cree una serie de mocks de cuáles serían los flujos o las pantallas importantes de la aplicación. Le voy a pedir que comience a trabajar en ellas y nuevamente regreso en un par de minutos. Aquí ya terminó de crear los mockups que le pedí. Algo interesante es que cuando estaba haciendo el desarrollo o pensando en este caso la inteligencia artificial cómo debería de hacer los mocks, obviamente extrajo información, como les mencioné, del conocimiento que ya tiene, ¿no? De los otros documentos que hemos estado generando, pero algo importante, y se los mencioné cuando estábamos leyendo la guía de branding, que decía utilizar el font Inter y utilizar, no me acuerdo cuál era el segundo font, pero en este caso, dentro del tren de pensamiento, dice pues que Inter no debería de utilizarlo y que posiblemente, o lo mejor es utilizar Cormoran Garamond, que es otro de los fonts, y a partir de ahí hace un razonamiento de cómo deberían de ser, en este caso, las pantallas de diseño. Una vez que ya tiene claro cuál es o hacia dónde tiene que ir el diseño, lo que hace es que creó precisamente los mockups que le pedí, y esos mockups están aquí, en esta parte de abajo. Por ejemplo, este es el mockup del landing de la galería, cómo lo va a ver el cliente. Este es el mockup de cómo puede ver una colección de imágenes en este caso, o cómo va a poder seleccionar y descargar las imágenes, seleccionando, por ejemplo, en este caso, la calidad, ¿no? E indicando cuál es el check. Y nos da información en la parte de aquí abajo para cada uno de los mocks. Como ciertas recomendaciones de que el grid debe de ser editorial, que utilizar 3 columnas, portrait, bla, bla. Es decir, nos da toda una serie de indicaciones como nos las daría en este caso un diseñador que hubiera realizado estos mocks. Y de igual manera tengo las pantallas ya como fotógrafo, que serían estas pantallas que están aquí. Por ejemplo, esto es como el fotógrafo va a ver la definición de los proyectos, cómo va a editar, en este caso, las colecciones, ir agregando imágenes.
y cómo va a ser la pantalla para poder generar estos links únicos, ¿no? Que le va a permitir a los clientes poder acceder a esa información. Y nuevamente en la parte de aquí abajo tengo toda esa información donde vienen notas adicionales que voy a poder tomar. Obviamente estos son mocks únicamente, no quiere decir que es el producto final, pero es un buen inicio para tenerlos en cuenta en el momento en que pongamos a Cloud a escribir las especificaciones de nuestro proyecto, ¿no? Y hay aquí información adicional, ¿no? Del lado del cliente nos da una descripción de qué es lo que decidió, del lado del fotógrafo, y en este caso nos dice que pues son 6 pantallas las que nos entregó para el proyecto. Por el momento es todo en este video. En el siguiente vamos a ver cómo vamos a poder tomar toda esta información para empezar a crear los specs que eventualmente van a llevar en este caso a Cloud, a crear la aplicación Liminal para el manejo de proyectos y galerías fotográficas.